Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo con ustedes. Vamos a seguir entonces disfrutando poemas. Hoy les presento un poema corto, pero muy interesante porque es un clásico de la literatura española. Se llama El romance del prisionero. Romance, como ustedes o ya hemos visto otras veces, es esa composición poética de corta o larga, no importa. El problema es, lo interesante, es que son entonces rimas asonante, que decir la última vocal, en versos pares y que solía ser para cantar. Es decir, los juglares por los campos, en las fiestas, iban cantando, interpretando estos romances que la gente se aprendía de memoria, fascinados. Dijimos, no había muchas escuelas y entonces era la única manera de aprender vocabulario y aprender cosas nuevas. Este puede ser un romance, además de los romances viejos, quiere decir que son hasta el siglo XIV, principio siglo XV. ¿Y por qué llamamos viejos o llaman viejos? Porque eran anónimos. Justamente era el pueblo, salían del pueblo, salía de la gente, nadie sabe quién lo había escrito o quién lo había declamado, y así pasaron y han pasado a la historia. Después ya al siglo XV, veremos más adelante, ya empezarán los romances con autor. Este es del prisionero. Bueno, ya nos podemos imaginar entonces una cárcel, por lo menos. Y empieza diciendo que por mayo era, por mayo. Fíjese, ese era, ese imperfecto, que significa continuidad, nos está contando que era una época, por mayo era. Y ese era recuerda también a las antiguas, no solo canciones, sino también las antiguas historias. Era una vez, era un rey, era una princesa. Entonces nos está contando esto también como algo pasado, ¿sí? Que pudo suceder o no suceder. En todo caso, insiste que era mayo, ¿sí? Que por mayo era, por mayo. Insiste dos veces esa redundancia para indicarnos que es importante el mes de mayo. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Ese mayo, ¿por qué se caracteriza el mes? Cuando hace la calor. Esto, la calor, bueno, hoy día más o menos se acepta, sobre todo en lenguaje poético y en lenguaje popular, la calor, el femenino, cuando es el principio el calor. Si van, por ejemplo, si han estado en Andalucía, muchas veces podrán oír, sobre todo ahora, el tiempo de verano, a la gente, a algunas personas decir, ¡buf! La calor que hace. Esa la calor, como es más expresivo que el calor. Es una cosa en Andalucía dialectal. Bien, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan. Los trigos, eh, quiero decirles, explicarles que el autor está sabiendo qué términos está utilizando. Ya mayo porque es la calor. Y los trigos porque justamente debía ser un castellano. Todavía estamos en la Reconquista, o sea que todavía la región castellana. Eh, los trigos eran algo típico y tradicional en toda la región castellana, y tanto que se le denominaba el trigo castellano. Este trigo castellano que producía un pan clásico, también el pan castellano hasta hoy día. O sea que era una cosa típica, de todo el mundo conocida. Entonces esos trigos que encañan ahora en este tiempo de mayo, hasta que después se recolectaba en otoño de la época. Cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, es la primavera, la flor, la primavera del mes de mayo, lo que llaman en España, siempre se ha denominado el mes florido, el mes de las flores. Otra característica, y también debe ser alguien, el autor, que sabía de qué estaba hablando, dice: cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Son dos aves típicas, características, tradicionales,
sobre todo el ruiseñor. Parece que el ruiseñor tiene un canto, un trino excepcional. Y justamente en mayo, ¿por qué en mayo el autor nos recuerda que canta la calandria y responde el Señor? Bien, precisamente porque es la época donde están ya pensando en formar una familia. Entonces, el ruiseñor está buscando ya una hembra y canta para atraerla y además también para decir que donde está cantando es su territorio, donde eh, precisamente instalará su nido. Es típico este canto del ruiseñor y además lo realizaban, repito también, debe ser un detalle que debía conocer el autor, cantan muy temprano, temprano, dicen que a partir de las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque justamente es un momento en donde el sonido, no hay sonidos nocivos de la naturaleza, entonces ese trino se oye mucho más lejos. Dicen los especialistas que incluso puede lograr una distancia 4 veces mayor de la que llegaría en tiempo durante el día cualquiera. Entonces, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. El tiempo de mayo, la primavera, después de los días difíciles de nieve o de frío, el invierno, viene la primavera, tiempo para el amor. Esta es pues la primera parte de este poema. La primera parte que como ven es feliz, es agradable, es maravillosa. Justamente lo hace para darnos después el contraste de lo que va a venir. Interesante la rapidez. Fíjense que hay solo verbos y sustantivos, lo que hace más rápido la redacción. No se pierde en descripciones, sino que va al hecho. Nos quiere dejar grabado cosas típicas de este tiempo de primavera, lo que hace más rápido. Y también en un momento dado, también para añadir esa melodía, cuando dice esta repetición, cuando canta Calandria, es así que está indicando hay una rapidez, no está deleitándose en algo, sino está mandándonos mensajes para que el deleite sea de todo el conjunto, no de una parte separada. Entonces, está esta introducción y ahora viene entonces ya el personaje. El personaje que empieza diciéndose el yo poético, que nos dice, si no yo, triste, cuitado, sino yo. Es decir, por el contrario, todo eso está feliz, pero yo, por mi parte, estoy triste, cuitado, casi dos sinónimos, pero que lo repite para insistir, como fue mayo, mayo, ahora es triste, cuitado, para que se quede bien grabado que su posición no es agradable. Está utilizando esa palabra cuitado, hoy día quizás no se utilice tanto, ha pasado a ser ya una palabra arcaica, pero sin embargo en Galicia, por ejemplo, sí se utiliza en el sentido de pobrecito, cuitadiño, cuitadiño. Lo mismo que en Brasil, que lo hemos tenido ocasión de escuchar también, no más que ahí no dicen cuitadiño, dicen cutadiño. Eh, También para expresar lo mismo, para expresar ese coitadiño, expresar tristeza, pobrecito. Sin embargo, aquí el sentido era mucho más fuerte, cuitado del latín, pero después pasando por el francés, que sería el cuit. Ese cuit quiere decir asado, quemado, eh, preparado. Entonces, ese cuitado quiere decir que era una aflicción, estoy quemado por dentro, estoy realmente afligido, mucho más que el pobrecito. Sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión. Vivo en esta prisión, no sabemos la descripción de la prisión, como es grande, alta. Lo único que le hace sentir en esa prisión es que no sabe ni cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Fíjense qué interesante, estás diciendo ni cuándo es de día. Sin embargo, como que las noches fueran más largas, ni cuándo las noches, son muchas noches las que está pasando ahí.
Es una imagen entonces que contrasta perfectamente con toda la anterior de alegría, de delicia de la primavera. ¿Y por qué sabe entonces que sabe que pasa una noche o que viene el día? Lo sabe por una avecilla, sino por una avecilla, no sabía sino por una avecilla, el diminutivo avecilla, un ave, en sentido de cariñoso, una avecilla. ¿Y qué hacía esta avecilla? Le cantaba al albor. El albor aquí en sentido de albor, la alborada que utilizamos hoy día viene del latín, que era la parte blanca, lúcida del día. El albor es la blancura, la claridad que empieza. Un poco como contraste a todo lo negro que ha dicho antes, esas noches largas, ahora le cantaba al albor, es decir, el único momento en que tenía un poco de alegría de perspectiva, de futuro, de blanco, es ahí cuando le cantaba y por eso se daba cuenta de la diferencia. Pero ¿qué pasó? Matómela un ballestero. Fíjense qué interesante, dice matóme. No, la mató un ballestero. No, no, matómela a mí, era algo mío. Mío y me la mató este ballestero. Terrible ballestero, disparando esas ballestas terribles. Y entonces termina diciendo, dele Dios mal galardón. Un poco, diría un poco, hay una contradicción. Un galardón suele ser una cosa positiva, se le da un premio. En cambio, aquí es todo lo contrario. Y eso es por un refrán, no se sabe si el refrán era antes o si el refrán empezó con este poema, donde se decía, a buen servicio, mal galardón. Quiere decir, a una persona que está haciendo algo positivo, un trabajo, sin embargo, el premio que recibe es malo. No, como que no equivale el esfuerzo que uno ha hecho con el premio que está recibiendo. Como ven un poco, es la declamación, la declaración de un prisionero que se siente en esa situación terrible, pero hay también a otras personas que interpretan como que puede ser también una metáfora de una pérdida de un amor, de una ilusión. Tenía una ilusión, una vecilla, y de pronto esa se rompió, se malgastó o la perdí, y así estoy ahora con esa aflicción. ¿Quién sabe? Usted de cada uno de adaptar lo que más lo sienta más positivo. En todo caso, como ven, es un poema corto, cortito, pero un poema sencillo, bello, es toda una lírica hecha palabras, toda una emotividad que nos está expresando y además con la característica de que era también una cosa anónima, es decir, que a la gente del pueblo, un juglar quizás, lo estaba cantando, lo inventó, o una persona cualquiera, expresando ese sentimiento de pena, de tristeza. Bueno, pues ahí terminamos entonces por hoy. Vamos a leer entonces, ya después de haberlo explicado, para, como dijimos o solemos hacer, para el final yo lo voy a declamar, pero usted en su casa puede estar también repitiéndolo en voz alta para disfrutar, por último, este poema. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé ni cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor. Matómelo un ballestero, dele Dios mal galardón. Así es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Ha sido mi interés y será hasta la próxima. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.